Transcripción. Listo, chicos. Ahí comenzó eso. A grabar, perdón. Entonces, nada, chicos. Primero que nada, buenas noches y bienvenidos a la identidad de hoy. Estaremos básicamente practicando ejercicios tanto del capítulo 1 como del capítulo 2, ¿no? Recuerden, capítulo 1 tiene que ver todo lo que es campo eléctrico 1 y justamente solo topa la parte de cargas puntuales. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que campo eléctrico 2 pues ya es en el caso de distribuciones de cargas continuas, que obviamente sigue siendo el mismo cálculo de campo eléctrico, solo que ya ahora con objetos volumétricos, superficiales, etcétera. Entonces vamos a comenzar con algunas preguntas del capítulo 1 y luego vamos a ir variando con el capítulo 2. A ver si me deja. Ya. Entonces, a ustedes chicos le dan en el siguiente sistema de coordenadas distintos valores de cargas eléctricas. En este caso, mejor dicho, distintas posiciones de varias cargas eléctricas, ¿no? Le dan una que son cargas eléctricas positivas y las otras son de carga negativa. La premisa es la siguiente, todas tienen la misma magnitud. Es decir, por ejemplo, si yo enumerara, aquí tendría carga 1, carga 2, carga 3, carga 4. Entonces, ¿qué sucede aquí? Decimos que la magnitud de la carga 1 es la magnitud de la carga 2, que también es la misma que la magnitud de la carga 3, y también es la misma que la magnitud de la carga 4, y por lo tanto todo es igual a una carga Q. Todas tienen la misma magnitud de la carga. Sin embargo, pueden observar que no tienen el mismo signo. Por ejemplo, 3 y 4 tienen signo negativo, mientras que 1 y 2 tienen signo positivo. Y a ustedes les piden calcular el vector del campo eléctrico resultante con respecto a todas estas cargas eléctricas en el punto P. Y ustedes estarán observando, chicos, que en este caso, aplicar trigonometría es como desperdiciar tiempo. Y ya se dieron cuenta por qué, ¿verdad? Porque estamos hablando de algo ya tridimensional, X, Y, Z. Entonces, ¿cómo resolverían este ejercicio, chicos? Aparte de quebrarse emocionalmente y ponerse a llorar lo que queda a la hora de prueba de salida. Con la expresión matemática que existe para calcular en cambio con la ley de Coulomb, la ley del campo eléctrico. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es esa expresión matemática? Posición. La que sería K por Q por en este caso los puntos y sobre Sé que se le cortó el audio. Pero en realidad sí, no. Creo que yo ya se las había puesto. De hecho, creo que aquí está. Y utilizamos justamente esta expresión de aquí. Que esta de hecho yo ya la había demostrado. Y pues fue uno de mis trabajos en teoría electromagnética. Pero básicamente utilizamos eso de ahí. ¿Esto por qué lo vamos a utilizar? Porque obviamente ya estamos observando que un caso de 3 dimensiones, aplicar toda esa parte de trigonometría que normalmente solíamos hacer, pues digamos que va a ser muy complicado, porque aquí ya no es que estamos en un plano bidimensional, ya son 3 dimensiones. ¿Ok? Perdón, chicos. Ok. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta aquí? Primero, esta fórmula de aquí es para fuerza eléctrica. Tengan presentes eso. La que yo les di es para fuerza eléctrica. Sin embargo, esta se puede reescribir, ¿no? Para campo eléctrico. Y yo les había mencionado que para el caso de campo eléctrico es uy, la constante eléctrica
KI dividido para el valor para la magnitud de lo que vendría a ser el vector R en la posición P, o bueno, también lo suelen escribir como P, menos R de la posición I de la carga con la que estemos calculando, esto elevado al cubo, y acá me quedaría, perdón, me quedaría P menos, y en este caso sería RI. Y entonces para este ejercicio la vamos a utilizar. Esto de aquí yo siempre en las identidades lo he explicado. ¿Por qué? Porque yo aún sigo temiendo el día que ustedes les vayan a tomar en la prueba de salida cargas puntuales en 3 dimensiones. No sé, siento que algún día va a pasar, en algún semestre va a suceder, no sé si ya sucedió de repente, pero siempre es bueno que esto lo tomen en cuenta porque tranquilamente, chicos, se los pueden tomar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Vamos a ir calculando el campo eléctrico con respecto a cada una de las cargas eléctricas. Y para este caso, el análisis gráfico ya no es necesario realizarlo, porque ya la parte matemática se encarga de todo. Entonces, la parte del análisis gráfico, de trazar los vectores, si quieren pueden hacerlo, pero a la final no es relevante. Ya la parte matemática se encarga de todo. Eh, ya, no, simplemente estaba mencionando que eh, en cualquier semestre, puede que sea este o en uno pasado, vayan a tomar algún ejercicio de cargas puntuales con 3 dimensiones. A veces parece que no se van a atrever, pero de que pueden hacerlo, pueden hacerlo. Le pueden tomar, chicos, esto. Ok, entonces vamos con la carga uno, que es la que ya habíamos señalado. Entonces, el campo eléctrico uno, ¿a qué va a ser igual? Constante eléctrica, la carga uno, que ojo, si se dan cuenta, el valor de la carga no está en valor absoluto. Entonces aquí tenemos que copiar con signo y todo. ¿Ok? Entonces, como la carga uno es positiva, simplemente me quedaría Q. Y esto dividido para valor absoluto, perdón, para la magnitud de P menos R1. Esto elevado al cubo. Y acá me quedaría eh, P menos R1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, calculemos P menos R1. ¿Cuánto sería P, el vector P menos R1? Ah, de verdad. Chicos, ¿si me escuchan bien o de repente tienen problemas? O yo soy el que tiene problemas de repente con internet. No, profe, sí se lo escucha bien. Por ahora se le está escuchando bien. Allá, estamos como el gato de Schrödinger, hasta que no observamos, no, ahí sí se escucha bien. Ok. Entonces, P menos R1, ¿cuánto sería? Y esto básicamente es una resta de posiciones que en cálculo vectorial, me imagino en las primeras semanas, han pasado haciéndolo. ¿Cuál es el vector P? 3,4,0. ¿Verdad? Esto también lo podríamos escribir en IJK. Menos R1, que ¿cuánto vendría a ser? 0,0,2. Por lo tanto, ¿cuánto nos queda? Nos queda 3, nos queda 4 y nos queda menos 2. ¿Y cuánto es la magnitud de esto? Aplicamos Pitágoras. Raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado y más 2 al cuadrado. Yo sé que es menos 2, pero hagan en cuenta que está elevado al cuadrado y por lo tanto ahí el signo no significa nada. Entonces, ¿cuánto nos da eso? Tenemos 3 al cuadrado 9, más 4 al cuadrado 16, más 4, 29. Raíz de 29 me queda, creo. Sí, raíz de 29. Y ya tenemos eso de ahí. Por lo tanto, ¿cuánto es campo eléctrico 1? KQ
acá me queda raíz 29 al cubo. Raíz 29 al cubo no es otra cosa que 29 por raíz de 29. ¿Estamos de acuerdo? Y acá me queda el vector justamente de 3,4, menos 2. Y ya encontramos el vector de campo eléctrico 1. Fíjense que cuando tenemos las posiciones de las cargas es relativamente sencillo. Y aquí ya si ustedes quieren pueden distribuirlo en los componentes I, J, K. Por ejemplo, ¿cómo nos quedaría? KQ sobre 29 raíz de 29, esto multiplicado por 3, componente I, más KQ 29 raíz de 29, esto multiplicado por 4 y componente J. Y por último, menos KQ, esto multiplicado por 2 y dividido para 29 raíz de 29 y esto componente K. Y ya hemos encontrado el vector de campo eléctrico 1. Obviamente ahí lo que restaría es simplificar. Y ya chicos. Y así podemos con cada una de las cargas. Por ejemplo, con el campo eléctrico 2, que sería con respecto a la partícula 2, ¿cómo sería? KQ, asimismo, magnitud de P menos R2 en este caso, elevado al cubo, y P menos R2. Hagan de cuenta que la carga Q2 también es positiva. Entonces, por eso aquí Q nos queda positivo. Recuerden, para esta parte que es con la fórmula matemática, la carga se respeta el signo, o sea, sí tienen que incluirlo. Ya en los casos que ustedes hacen análisis gráfico o trigonometría, ahí dependiendo de su análisis pondrán o no pondrán el signo. O cuando estén calculando magnitud del campo eléctrico. Entonces, nuevamente calculamos P menos R2 y nos quedaría 3,4,0 menos y R2 que vendría a ser 1,1,1. ¿Esto cuánto nos queda? 3 menos 1, 2, 4 menos 1, 3 y 0 menos 1, menos 1. ¿Sí estamos bien? No, de repente me olvidé de sumar. Entonces, P menos R2, la magnitud, ¿cuánto sería? Raíz cuadrada, 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 1 al cuadrado. Entonces, 2 al cuadrado, 4, 3, 9 y 1, 10. Y me queda raíz de 14. Y ahora sí, reemplazando, ¿cuánto nos queda? KQ, raíz de 14 no es otra cosa que 14 por raíz de 14, porque recuerden que aquí está elevado al cubo. Y acá nos quedaría 2,3, menos 1. Que asimismo puedo hacer lo siguiente. Si se dan cuenta, chicos, lo que parecía un ejercicio jodido de cargas puntuales en 3 dimensiones se está resolviendo fácilmente. Ahora, ¿qué sigue? Sigue el campo eléctrico 3 y el campo eléctrico 4. Entonces, asimismo, campo eléctrico 3, KQ, P menos R3 al cubo y P menos R3. Entonces, en este caso, carga 3 es negativa. Por lo tanto, aquí ¿qué voy a poner? Voy a poner constante Coulomb y voy a poner menos Q, porque aquí sí tengo que respetar el signo. Y entonces, ¿qué me quedaría? P menos R, ¿a qué? P menos R3, ¿a qué sería igual? 3,4,0 menos R3, que vendría a ser 5, menos 2,1. Nos da entonces 3 menos 5, menos 2, 4 menos menos 2, 6, y 0 menos 1, pues menos 1, ¿no? ¿Sí estamos bien? Ya. Magnitud, raíz de 2 al cuadrado, más 6 al cuadrado, más 1 al cuadrado.
Entonces, 6636 más 1 más 4 y me queda raíz de 41. Por lo tanto, ¿cuánto es el campo eléctrico 3? Menos constante de Coulomb por la carga Q dividido para 41 por raíz de 41. Y acá me queda menos 2,6, menos 1. Y ya está. Y por último vamos con el campo eléctrico 4. Y ya creo que ya de aquí repetí la fórmula, creo que ustedes ya están conociendo bastante bien. Nuevamente lo mismo, recuerden que la carga Q4 es negativa, entonces menos Q. Y acá nos quedaría P menos R4, ¿verdad? Magnitud al cubo. Y acá P menos R4. ¿Cuánto nos queda aquí? P menos R4. 3,4,0 menos 1, menos 7 y menos 3. Esto nos da 3 menos menos 1, nos quedaría 4. 4 menos 7 nos queda 11, se suma, y 0 menos 3 nos queda 3. Calculamos la magnitud, nos queda raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 11 al cuadrado y más 3 al cuadrado, ¿verdad? Entonces 11 al cuadrado más 4 al cuadrado y más 3 al cuadrado. Y nos queda raíz cuadrada de 146. Que no estoy mal. Por lo tanto, el campo eléctrico con respecto a la carga 4 es menos constante Coulomb por Q dividido para 146 por raíz de 146 y el vector sería 4,11 y 3. Y ya está, chicos. Ya hemos calculado el campo eléctrico con respecto a cada partícula en el punto P. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Sí, hola, buenas noches. Yo sí tengo una preguntita. Entiendo la parte de sacar el módulo de P-R, pero ¿por qué sería, por ejemplo, en el campo eléctrico 4? ¿Por qué quedaría 146 raíz de 146? O sea, ¿de dónde salió el 146 extra? Recuerde que lo eleva al cubo. Allá. Ya pues, es como multiplicarlo 3 veces. Raíz de 146 por raíz de 146, ¿cuánto le da? 146. Y 146 por raíz de 146, ¿cuánto le da? 146 por raíz de 146. Ahí está. Recuerde que está el cubo. Es multiplicar lo mismo por 3 veces. Ah, ok, gracias. Y así puede continuar. Si lo eleva a la cuarta, le va a quedar 146 al cuadrado, ¿no? Y si lo eleva a la quinta, le quedaría 146 al cuadrado por raíz de 146. En fin, ahí quedarían los campos eléctricos con respecto a cada carga. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ok, chicos. Entonces, ¿qué es lo único que quedaría por hacer? Sumar todos los campos eléctricos, ¿verdad? Porque al final nos están pidiendo el campo neto. Entonces sería campo eléctrico 1 más campo eléctrico 2 más campo eléctrico 3 más campo eléctrico 4. Y entonces, ¿cuánto sería el campo eléctrico? Campo eléctrico 1, ¿cuánto nos salió? KQ sobre 29, raíz de 29.
más campo eléctrico 2 más campo eléctrico 3, que en este caso salió, si no me equivoco, negativo por lo de la carga. Y por último, campo eléctrico 4. Y ya está, chicos, ese es el resultado. Literalmente, ese es el resultado. O sea, de aquí obviamente ustedes ¿qué pueden hacer? Primero, pueden simplificarlo, ¿no? Por ejemplo, la constante Coulomb y la carga Q pueden pasar como factor. Y lo otro es que podrían de una vez sumar todas las componentes, porque recuerden que a lo que aquí distribuyen para el componente I, para el componente J y para el componente K. Y luego pueden ir sumando, ¿verdad? Cada una de esas componentes. Pero a priori, o sea, el resultado ya está aquí. De ahí ya se lo dejaría a ustedes, chicos, que intenten simplificarlo y reducirlo en un solo vector con las tres componentes. Entonces, ¿qué tal? Esta es otra manera en la que ustedes pueden calcular tanto fuerza eléctrica como campo eléctrico a partir de un sistema de cargas puntuales, ¿no? Esta de aquí la recomendaría mucho más que nada cuando estamos hablando ya de tres dimensiones, donde obviamente aplicar trigonometría en tres dimensiones ya es, digamos que no imposible, pero sí difícil. Y pues de ahí simplemente van resolviendo, van reemplazando en la fórmula, van calculando los vectores, calculan las magnitudes y el resto ya es mecánico. O está la otra manera que, bueno, de repente a ustedes se les hace más cómoda, que es hacerlo, pero más que nada se los recomendaría en dos dimensiones, porque obviamente es lo más práctico, que ya es la parte del análisis gráfico, donde ustedes trazan los vectores, calculan de acuerdo a eso las direcciones y luego aplican las razones trigonométricas. Para este ejercicio no dieron el valor de carga y el de constante de Coulomb ya lo conoce. Y acostúmbrense a trabajar de esa manera porque, bueno, al menos en mi semestre, yo recuerdo que las pruebas de salida al principio no daban los datos. Y no me daban los datos, no era hasta 5 minutos antes de que termine el tiempo del ejercicio. Al menos cuando yo di mi prueba de salida fue así. Ahorita tengo entendido, ya cambiaron eso y los datos ya los dan desde el principio, creo. Pero antes sí se tenía que dejar todo expresado en las variables y ya luego reemplazaba. Entonces, chicos, con respecto a este ejercicio, ¿alguna pregunta? La verdad que ya esta última parte ya es pura suma vectorial y me quiero ya saltar esa parte porque es bastante larga. Ok, chicos. Para los que no me entendieron el ejercicio de ley de Gauss del cilindro, les traje la otra versión que es con la esfera. Tenemos para divertirnos. Nos dicen, considere una distribución esférica de carga en un dieléctrico de radio A, cuya densidad de carga es la siguiente, ¿no? Ya nos están dando la densidad de carga,
que viene a ser densidad sub 0, 1 menos R al cuadrado sobre A al cuadrado. PS completa. El título de la reunión dice ejercicios campo eléctrico 1 y 2. Ley de Gauss es campo eléctrico 2. Ok. Y literal A les piden determinar la carga total. Y literal B determinar el vector de campo eléctrico en todo el espacio. Entonces, chicos, en este caso, porque ya lo hemos resuelto, esperaría que se les haga más, este de aquí ya lo puedan entender mucho mejor. Les dejo 5 minutos para que puedan intentar resolver.
Ok, chicos, ¿cómo? A ver, la verdad, esta pregunta es muy parecida, por no decir idéntica, a la que ya habíamos resuelto en la ayudantía anterior. La única diferencia es que en este caso estamos trabajando con una distribución esférica, ¿ok? Y que obviamente en este caso ya nos están dando eh, lo que viene a ser la densidad de carga, que viene a ser también volumétrica, porque estamos hablando de una esfera con un material aislante dieléctrico. Entonces, nosotros recordamos que la densidad volumétrica era otra cosa que la diferencial de carga con respecto a un diferencial de volumen. Por lo tanto, diferencial de carga es igual a la densidad volumétrica por diferencial de volumen. Y esto obviamente tendríamos que integrar. El único problema es que obviamente no sabemos qué es ese diferencial de volumen. Entonces, aquí primero decimos la densidad con respecto a qué variable, o sea, con respecto a qué está variando. Y si observamos, la variable aquí es R, que vendría a ser el radio de la esfera. Entonces, como yo ya sé que la densidad depende de R, depende del radio, entonces, ¿qué yo recuerdo? Aquí era igual el volumen de una esfera, chicos. 4/3 pi Otro por R al sí, cubo. ¿Verdad? Y ahora, ¿qué yo hago? Para poder obtener el diferencial de volumen, vengo y esto lo derivo con respecto a la variable que depende mi densidad. Es decir, con respecto a dr. Entonces, diferencial de volumen, la derivada de volumen con respecto al radio es igual. La derivada de esto, 3 pasa a multiplicar y a la final me queda 4pi por r al cuadrado, ¿verdad? Tuvimos la derivada con respecto a r. Y por lo tanto, diferencial de volumen aquí es igual a 4pi r al cuadrado de r. Y eso lo voy a venir y lo coloco acá. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿de dónde a dónde voy a perdón, ¿de dónde a dónde voy a integrar? ¿Cuáles son mis límites de integración? De 0 al radio A. Correcto. Pero eso solo sería si es que nosotros queremos obtener la carga total, lo cual está bien, porque es lo que nos pide el literal A. Pero va a haber un problema para el literal B. Y por eso es que cuando ustedes, chicos, les piden carga, pero luego les pide campo eléctrico, lo más recomendable no es integrar directamente de 0 a, sino de 0 a cualquier valor de radio R. Y ya van a ver por qué. Si yo integro esto, primero puedo observar que la densidad volumétrica 4 y pi son constantes. Entonces me queda lo siguiente. Ahora, esto no es todo, sino que también la densidad tengo que reemplazarla aquí. ¿Y qué me va a quedar? Perdón, de hecho, eso tuve que haber hecho desde el principio. A ver, ahora sí. Aquí, ¿cómo me quedaría la integral? Reemplazo la densidad, me queda densidad sub 0, 1 menos r al cuadrado sobre a al cuadrado, 4pi r al cuadrado de r. Por lo tanto, la carga que es igual, integral de 0 a r, densidad sub 0, 4pi, y acá me quedaría r al cuadrado menos r a la cuarta sobre a al cuadrado, y esto de r. ¿Y cómo hago aquí? Nada, pues simplemente me toca integrar, ¿no?
¿Y la integral de esto cuánto es directamente? R al cubo sobre 3 menos R a la quinta sobre 5 al cuadrado. ¿Y esto de dónde a dónde vamos a evaluar? De R a 0. Si aquí evaluamos 0, nos da 0 directamente. Entonces, y si evaluamos R, nos da lo mismo. Entonces, ¿cuánto es la carga? Densidad sub 0, 4pi por R al cubo sobre 3 menos R a la quinta sobre 5 al cuadrado. Entonces, obtenemos una función, que es la función de la carga, dependiendo del radio de la esfera. ¿Y cuánto es? Densidad sub 0, 4pi, R al cubo sobre 3 menos R5 sobre 5 al cuadrado. Y esto en coulombs. Ahora, para el literal A, la carga total, ¿cuándo sería? Cuando yo calculo ¿hasta dónde? Hasta el radio de la esfera. Por lo tanto, sería densidad sub 0, 4pi. ¿Y aquí qué me quedaría? A al cubo sobre 3 menos a la quinta sobre 5 al cuadrado. Entonces, esto se me elimina, esto aquí me queda a al cubo. Y por lo tanto, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es la carga total? Densidad sub 0, 4pi por a al cubo. Y acá me queda 1/3 menos 1/5. Y esto en coulombios. Que bueno, en sí, si no me equivoco, no sería otra cosa que 2/15. Y ya, esa es la carga total. Ahora, ¿por qué no lo calculamos directamente con la integral, sino que primero obtuvimos una función de la carga que dependa de R y luego reemplazamos A para obtener la carga total? Ya lo van a ver con el literal B. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Yo, profe, sí se me escucha. Sí. Ya, es solo una duda que me perdí en esa partecita de donde sacó el diferencial de volumen sobre el diferencial del radio. Y derivó al otro lado. Discúlpeme, ¿por qué lo hizo? O sea, es que ahí sí me confundí. Ya. Haz de cuenta que tú no tienes o desconoces el diferencial de volumen. Entonces, hay dos maneras. La que yo les estoy explicando es la más fácil. Es la que se explica con, ¿cómo se llama esto? Se explica con los bloquecitos para niños pequeños. La otra que ya es mucho más complicada y que no la explico porque sé que buena parte de ustedes recién está viendo cálculo vectorial, es por medio de integrales triples. ¿Cuál es el problema? Que ustedes integrales dobles, integrales triples, no lo ven hasta el segundo parcial. ¿Estamos claros? Entonces, resulta que hay otra manera de resolver este ejercicio y de cierta manera solo aplicando el cálculo de una variable. ¿Y cuál es? Primero, yo quiero encontrar este diferencial de volumen. ¿Cómo lo obtengo? Fácil. Primero observo que mi densidad de carga, la que nos da el ejercicio, depende de la variable R. Entonces, yo trabajo con algo que ya sé. ¿Qué es lo que yo ya sé? Ustedes me habían dicho. Yo sé que el volumen de una esfera se puede encontrar como 4/3 pi r al cubo. Y entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Derivo ambos lados con respecto al radio. ¿Por qué con respecto al radio? Porque nuevamente es la variable con la que depende la densidad de carga, es con la que tengo que derivar. Y al derivar esto, ¿qué obtengo? Obtengo lo siguiente.
Y de cierta manera, de aquí ya puedo despejar la diferencial de volumen y reemplazarla acá. Sé que es medio rebuscado, pero funciona. Y me gustaría explicarle con integrales triples, pero o sea, ya tienen suficiente con capítulo 1 y capítulo 2. Ahora meterle integrales triples y dobles ya jodido, ¿no? Entonces, de ahí es que aparece la diferencial de volumen y cualquier otra diferencial que ustedes necesiten calcular como tal. Ahí sí, profe, muchas gracias. ¿Ok? Entonces ahora vamos con el literal D. Pero, literal B. Ahora, hagámonos la idea de lo que está sucediendo aquí. Primero, yo tengo mi esfera de material dieléctrico, ¿verdad? Que está cargada y tiene un radio A. Y segundo, qué método voy a usar para calcular el campo eléctrico en todo el espacio? ¿O qué ley voy a utilizar? Wow. Pero ahí la siguiente pregunta es ¿por qué? Porque si se dan cuenta, la densidad de carga es variable. Ahí es cuando toman en cuenta otra cosa. Cuando yo aplico ley de Gauss, o al menos en nuestro caso, ¿cuándo vamos a aplicar ley de Gauss? Siempre en los casos que hay extrema simetría y más que nada donde el campo eléctrico, su magnitud sea uniforme en toda la superficie gaussiana. Es decir, la magnitud del campo eléctrico en todos los puntos de la superficie gaussiana tiene que ser la misma, tiene que ser constante. Entonces, si yo trazo aquí mi superficie gaussiana dentro de la esfera, ¿qué puedo observar? Que primero, la carga que encierre, ¿cómo yo la obtengo? Fácil, ¿no? Tendría que calcular cuánta carga hay hasta el radio R de la superficie gaussiana. Y por eso es que primero yo les hice calcular esto de aquí. Porque esta función, ¿qué me dice? Ya me dice cuál es la carga de mi esfera para cualquier valor R. Siempre y cuando, y aquí nos faltó detallar, siempre y cuando R sea menor o igual al radio de la esfera. Y tiene sentido, porque más allá de la esfera hay más material, hay más esfera, más allá del radio de la esfera. No, Y entonces tiene sentido que más allá del radio de la esfera siga encontrando carga eléctrica. no. Exacto. Por eso es que esta función tiene que estar limitada hasta el valor de A. Y entonces, como la carga depende del radio R, y segundo, el campo eléctrico en todos estos puntos se encuentra a una misma distancia R, que yo puedo concluir que la magnitud del campo eléctrico es constante. Mírenlo de esta manera. Y aquí lo voy a hacer más grande. Tenemos la esfera, el radio A. Trazamos una superficie gaussiana dentro de la esfera con el objetivo de calcular el campo eléctrico dentro de la esfera. Y como la densidad de carga depende del radio de la esfera,
a un mismo radio R, ¿qué voy a tener en todo ese radio R? Voy a tener la misma carga eléctrica, porque solo depende del radio de la esfera. Y al radio R de la superficie gaussiana, en toda esta región, voy a tener la misma carga eléctrica, porque nuevamente solo depende del radio de la esfera. Entonces, ya sabemos que en todos los puntos de la superficie gaussiana, voy a trabajar con una carga de cierta manera uniforme. Segundo, el campo eléctrico. ¿Qué observamos? Que con respecto al centro, que es donde estamos con respecto a donde estamos calculando el campo eléctrico, si observamos, todos se encuentran ¿a qué cosa? A un mismo radio R de la superficie gaussiana. Entonces, todos están a la misma distancia. Todos están al mismo valor de carga. ¿Qué puedo concluir ahí? Que en todos estos puntos de la superficie gaussiana, la magnitud del campo eléctrico es constante. Y si es constante, ¿qué puedo hacer tranquilamente? Aplicar ley de Gauss. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primero, ¿qué observamos? Obviamente, creo que ya quedó claro que la superficie gaussiana que estamos utilizando es una esfera. Entonces, el vector de campo eléctrico siempre va saliendo. Yo les pregunto a ustedes, ¿el vector del campo eléctrico es o no es paralelo al vector unitario de área de mi superficie gaussiana? Sí, lo es. Sí, ¿verdad? Porque justamente el campo eléctrico es perpendicular a la superficie. En otras palabras, es paralelo al vector unitario de área, que recuerden que ese vector es perpendicular a la superficie. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer aquí? Me queda magnitud del campo eléctrico de S y coseno de teta. Pero coseno de teta, ¿cuánto vale siempre? Vale 0. Y coseno de 0, 1. Y la carga encerrada. Recuerden que por el momento estamos trabajando dentro de la esfera. Así que la carga que estemos encerrando, ¿de qué variable depende? La distancia del radio, o sea, del punto de radio, ¿no? Exacto, depende de R. Depende de R de la superficie gaussiana. Y dividido para epsilon sub 0. Ahora, como sabemos que la magnitud del campo eléctrico es constante, esto de aquí pasa como múltiplo. Y carga en función de R, de una vez lo reemplazo, ¿a qué era igual? Densidad sub 0, 4pi, R al cubo sobre 3, menos R a la 5 sobre 5 al cuadrado. Y bueno, esto de aquí dividido para epsilon sub 0. Integral de S no es otra cosa que el área de la superficie gaussiana. Y en este caso, ¿mi área qué es? Es el área de una esfera. ¿Cuál es el área de una esfera? De la superficie de una esfera. ¿Que el perímetro? No, no, el área de la superficie de la esfera. Ah, pi por radio al cuadrado. No, puede ser un círculo. 4pi radio 2 cuadrado. pi por radio cuadrado. Exacto. Y por lo tanto, se nos elimina 4pi y r al cuadrado se elimina aquí y aquí me quedaría r y acá me quedaría r al cubo. Sí, porque este r al cuadrado lo puedo pasar acá a dividir y ahí se me elimina con los exponentes.
Por lo tanto, ¿cuánto vale el campo eléctrico en función de R? Vale, densidad sub 0. Esta R la puedo pasar a multiplicar, dividido para epsilon sub 0, y acá ¿cuánto me queda? 1 sobre 3 menos R al cuadrado sobre 5 al cuadrado. Y esto en unidades de newtons sobre coulomb. Ojo, esta función de aquí, ¿cuándo se cumple? Cuando R es menor o igual al radio de la esfera. Ya voy a explicar qué sucede más allá del radio de la esfera, pero hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Profe, yo tengo una consulta. León, Usted dibujó dos esferas, ¿verdad? Se supone que la esfera que está correcto. como que de color como que es azul o morado, esa es la carga que está encerrada, ¿verdad? Y lo que está afuera es la esfera. Estoy mal o Exacto. estoy bien. Es que, No, está bien. ya. La esfera Ah, negra ya. es el objeto como tal que está cargado. La Ah, esfera azul, o bueno, morada, dependiendo de cómo la vean, es la superficie gaussiana que estamos utilizando para calcular el campo eléctrico. Y ya, obviamente profe. solo vamos a tomar en cuenta la carga encerrada por esa superficie gaussiana. Ya listo, profe. Muchas gracias. Ahí es que nosotros ya avanzamos, porque obviamente nos piden en todo el espacio. Y aquí tenemos el radio, tenemos la esfera, y ahora nuestra superficie gaussiana va más allá del radio de la esfera. Recordemos, radio de la esfera es A, y el radio de la superficie gaussiana es R. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿la carga encerrada, vamos a seguir utilizando la función? ¿Cuál fue la pregunta, profe? Para calcular la carga encerrada, en este caso, vamos a seguir utilizando esta función de aquí. No, porque eso era para a un radio ya determinado. Sin embargo, si está por fuera, es a una distancia desconocida. O sea, sería como una variable X, por así decirlo, ¿verdad? Más que eso, es porque Sería la más carga de allá, toda la esfera. exacto, porque más allá del radio de la esfera, ya no hay más esfera. ¿Y cuál es la carga que estoy encerrando ahí? Es la carga total que encontré en el literal A. Si se dan cuenta, la superficie gaussiana ya solo está encerrando la carga total, porque ya no hay más carga. Entonces, ley de Gauss, y aquí sería directamente la carga total, porque ya estoy encerrando toda la carga, ya no hay más. Entonces, aquí sucede lo mismo. ¿Y la carga total cuánto nos había dado? Densidad sub 0, 4pi, y acá nos queda a al cubo, 2/15, y todo esto dividido para epsilon sub 0. Entonces, integral de S nuevamente es el área de la superficie gaussiana, que es 4pi por r al cuadrado, densidad sub 0, 4pi al cubo, epsilon sub 0, 2/15. Y por lo tanto, el campo eléctrico en función de R, ¿cuánto es? Y podemos observar que se nos elimina 4pi y viene a ser densidad sub 0 por A al cubo sobre epsilon sub 0 R al cuadrado, y esto multiplicado por 2/15. ¿Y esto cuándo es? Cuando R es mayor o igual al radio de la esfera. ¿Por qué pongo mayor o igual? ¿Por qué en la otra pongo menor o igual? Porque técnicamente, en ambos casos,
si nosotros reemplazamos el radio de la esfera, que vendría a ser A, nos debería dar lo mismo. Y ese, chicos, sería el campo eléctrico en todo el espacio. Ahora, obviamente, si ustedes quieren, o bueno, les piden poner la dirección, simplemente ponen un vector unitario R, que hace énfasis al vector unitario de área que es perpendicular en toda la superficie. Ahí, bueno, si quieren, pueden comprobarlo. De hecho, miren, para la primera fórmula, ¿cuánto nos da? Si reemplazo aquí al cuadrado, me queda menos 1/5. Y acá nos quedaría densidad sub 0, al cubo sobre a al cuadrado nos quedaría a, epsilon sub 0 y 2/15. Pero si ustedes recuerdan, por la operación que hicimos en antes, esto de aquí era igual, 2/15. ¿Y tarán? Utilizando las dos fórmulas, si reemplazo a, que es el radio de la esfera, me da lo mismo. ¿Eh? O sea, hay tres casos como tal, porque hay tres regiones del espacio que cubrimos. El primer caso es dentro de la esfera, que corresponde a esta parte. El otro caso, que ya es como, ¿cómo decirlo? Un poco de por gusto, pero lo mencionamos, es justamente aquí, en el radio de la esfera. Y el otro caso es más allá de la esfera. ¿Ya? Entonces, por eso es que para el primer caso, que es dentro de la esfera, nosotros tenemos que trabajar con la función de carga dependiendo de R, porque la carga encerrada va a ir variando dependiendo de R. El segundo caso simplemente es como que un resultado que obtenemos al reemplazar con el radio de la esfera. Y básicamente estamos calculando el campo eléctrico en todo el límite del objeto. Y la otra es más allá de la esfera. No, en este caso no es un cascarón porque hagan cuenta que el cascarón es básicamente que está vacío por dentro. Pero en este caso la esfera es un material dieléctrico y le mencionan que es sólida, porque la carga va variando en función de R. En cambio, en el caso de los cascarones y más que nada en el caso de que se ve de los materiales conductores, por dentro no tiene nada. Entonces no hay carga. Y por eso es que dentro de una esfera conductora el material, perdón, el campo eléctrico es cero. Eso me imagino ustedes lo leyeron. Entonces, ¿alguna pregunta, chicos, con respecto a este ejercicio? Díganme. Profe, disculpe, una consulta. Esa ley de Gauss, aparte de que se utilizan para, eh, ¿cómo se le puede decir? Superficies cerradas y que son uniformes, se utiliza solo para los que son dieléctricos, nada más. No, también se puede utilizar para materiales conductores. La única particularidad en ese caso es recordar que en el caso de los materiales conductores, la carga eléctrica se distribuye de manera superficial. Ustedes sí saben eso, ¿verdad?
A ver, chicos. Para un material conductor, vamos a trabajar con la esfera, y que esté hecha de un material conductor. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la particularidad de los materiales conductores? Los materiales conductores, los electrones se mueven libremente. Que su Correcto. carga está distribuida de manera superficial. ¿Pero por qué? Resulta que, como digamos que tiene una carga, ¿no? Una carga negativa. El exceso de electrones, y esto tómenlo en cuenta, aunque lo explicaremos mejor para potencial eléctrico, siempre quiere ir al punto de menor potencial. Eso solamente ténganlo presente. Ya para el capítulo 3 lo vamos a explicar mejor. Pero básicamente, el punto de menor potencial es en la superficie de la esfera. Y entonces, sucede que, como toda la carga va y se distribuye en la superficie, esta lo hace hasta alcanzar un equilibrio electrostático, donde básicamente toda la carga eléctrica se distribuye de manera superficial, es decir, en la superficie de la esfera. ¿Y esto por qué? Porque justamente el material es conductor. Entonces, si yo trabajo con ley de Gauss y calculo el campo eléctrico en todo el espacio, dentro de la esfera, ¿cuánto vale el campo eléctrico? Por default. Claro. Cero. El campo eléctrico vale cero. ¿Por qué? ¿Qué me dice ley de Gauss? ¿Verdad? ¿Y cuánta carga estoy encerrando? No hay carga. No estoy encerrando nada de carga porque nuevamente en el centro de la esfera no hay carga ya que es conductora. Esto es cero y obviamente la superficie gaussiana sí tiene un área. Por lo tanto, ¿cuál es la única conclusión? Que el campo eléctrico es cero. Y esto de aquí, chicos, es conocido como la jaula de Faraday. Por ejemplo, ustedes sí saben que en el caso de los relámpagos, o bueno, sí, todo lo que es relámpagos en tormentas eléctricas, no es otra cosa que descargas eléctricas como tal. Entonces, ¿cuál es el mejor lugar para protegerse de estas descargas eléctricas? Y la respuesta es dentro de un auto. ¿Por qué? Porque el auto, su chasis está hecho de material conductor. Sea el que sea que está hecho, es de metal. Está hecho de material conductor. Y por eso, por estar hecho de material conductor, la carga solo se va a distribuir de manera superficial. ¿Eso qué permite? Que en el interior, o sea, donde ustedes están dentro del carro, el campo eléctrico va a ser cero y no se van a ver afectados por ninguna descarga eléctrica. Y esta es solo una mención nomás, porque de ahí jaula de Faraday tiene muchas aplicaciones. Desde, por ejemplo, proteger, no sé, cables de internet, en la parte de cables UTP, STP, para protegerlos de cualquier onda electromagnética. Y así, etcétera. Entonces, por eso materiales conductores sí se puede aplicar ley de Gauss. De hecho, se lo hace
para demostrar que dentro del material conductor el campo eléctrico vale cero. Y no es hasta que salimos de la superficie como tal que ahí aparece una carga eléctrica. Entonces, hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? A ver. Uy, espera, necesito que me equivoque. A ver, chicos. A ustedes le dan lo siguiente. Le dan una especie de rectángulo que el lado más largo mide 2 veces A y el lado de altura mide A. Y les mencionan que este rectángulo está formado por 4 segmentos, que son segmentos rectos. Y en el caso del segmento de aquí, está cargado a 2 veces lambda. Su densidad de carga es 2 veces lambda. El segmento de acá también está cargado a 2 veces lambda. El de acá está cargado a 4 lambda y el de aquí está cargado a menos 4 lambda. Les piden calcular el campo eléctrico en el punto P, que es en el centro del rectángulo. Entonces, chicos, ¿cómo resolverían este ejercicio? Profe, ¿es 4 menos 4 2 y 2 o 2 y 1? 2 lambda, 2 lambda, 4 lambda y menos 4 lambda. Es la densidad de carga de cada segmento.
A ver, y yo creo que ya con este ejercicio terminaría. Este ejercicio al principio puede verse totalmente complicado e incluso una pérdida de, o sea, no pérdida de tiempo, sino que va a hacer pasar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tendríamos que ir calculando el campo eléctrico con respecto a cada segmento, ¿verdad? Y lo que tendríamos que utilizar no es otra cosa que ley de Coulomb. Entonces sería integrar 4 veces. A la final sería eso. ¿Cuál es el truco aquí? Que en el punto P, el segmento de 2 lambda, nos damos cuenta que es el caso de simétrico, que está justamente a la mitad. ¿Sí se dan cuenta? Y entonces, esto de aquí, ¿qué va a suceder? Me va a generar un campo eléctrico en esta dirección. ¿Qué sucede con el otro segmento? También es el caso simétrico. Y me va a generar un campo eléctrico en esta dirección. ¿Qué sucede con el caso de 4 lambda? También es simétrico. Y me genera un campo eléctrico en esta dirección. Y en el caso de menos 4 lambda, como la carga es negativa, el campo eléctrico va también en esta dirección. Entonces, por simetría, ¿cuánto vale el campo eléctrico en el eje X? Cero. Cero. Vale cero. Vale cero. ¿Por qué vale cero? En el punto P está a la misma distancia de cada segmento. Segundo, cada segmento tiene la misma densidad de carga. Entonces, estamos hablando de misma distancia y misma carga. Y están en dirección contraria. Se anulan. El campo eléctrico en el eje X vale cero. Entonces, ¿qué nomás tengo que calcular? En el eje Y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está entendida esta parte, chicos? Entonces, yo puedo hacer como si esos segmentos no existieran. Y tengo aquí 4 lambda y menos 4 lambda. 2A y calculamos en el centro. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Con respecto a 4 lambda, tenemos el campo eléctrico en esta dirección. Y con respecto a menos 4 lambda, tengo el campo eléctrico en esta dirección. Ahora, yo les vuelvo a preguntar, ¿ambos segmentos tienen la misma longitud? Sí. ¿Ambos segmentos se encuentran a la misma distancia del punto P? Sí, ¿verdad? ¿Ambos segmentos tienen la misma densidad de carga? No, porque una es negativa y la otra es positiva. Pero la magnitud es la misma, sigue siendo 4 lambda. Y como ambos vectores van en la misma dirección, ¿qué yo puedo concluir aquí? Que el campo eléctrico en el eje Y no es otro que 2 veces el campo eléctrico de uno que solo calcule uno, de un 4 lambda. ¿Está entendido por qué es 2 veces el de un solo segmento? Sí, profe. Y ya ven, solo analizando el ejercicio y aplicando teoría, me ahorré el estar calculando campo eléctrico de cada segmento. Y esto es lo importante, porque recuerden, chicos, que si no me equivoco, para su prueba de salida, para las pruebas de salida que ustedes vayan a tener de aquí hasta que termine el semestre, duran 45 minutos. A no ser que le den más tiempo, dura eso. ¿Eso qué quiere decir? Que cada ejercicio tiene más o menos 20-25 minutos. Entonces,
Imagínense el ejercicio resolviéndolo en 20 minutos. Obviamente no está para prestarse uno a hacer cada rato cálculos de ley de Coulomb, estar integrando a cada rato. Entonces, sí o sí, tienen que analizar bien el ejercicio, leer bien el ejercicio, detallar todo, graficar todo y ver qué se puede simplificar, qué se puede despreciar, ya sea porque es un caso de simetría, porque comparten mismos valores, etc. Y obviamente vayan a lo seguro. ¿Por qué? Porque si ustedes van a resolver de una manera el ejercicio, sea la que sea más cómoda para ustedes, tiene que ser seguro. ¿Por qué? Porque si algo sale mal y tienen que borrar todo, recuerden que solo tienen 20 minutos. O sea, si ya para el minuto 15 ustedes se dieron cuenta que todo está mal, no sé si en 5 minutos van a poder borrar todo y volver a hacer todo bien. Entonces, siempre tienen que ir a lo seguro, con algo que ustedes ya han trabajado y que saben que puede dar el resultado. Entonces, en este caso, yo ya sé que el campo eléctrico en el eje Y sería tranquilamente dos veces uno de los campos eléctricos con respecto a cualquiera de los dos segmentos. Dirección J. O sea, en dirección hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo único que tengo que hacer aquí? Solo tengo que calcular el campo eléctrico con respecto a un segmento que mide 2A, tiene una carga de 4 lambda y con respecto al punto P se encuentra a una distancia de A medios. Sí, porque recuerden que acá teníamos el otro segmento y todo esto, ¿cuánto valía? Valía A. Entonces de aquí a acá también vale A medios. Y ahora aquí podemos utilizar, chicos, ya sea que ustedes integren o la otra fórmula, que creo que no se las di. ¿Cuál es la otra fórmula? Si yo trazo aquí este triángulo, voy a observar que primero tengo un lado aquí, que en este caso vale A medios. Y segundo, que aquí aparecen dos ángulos, θ1 y θ2. ¿Esto qué me permite? Me permite que para el caso de un segmento recto, el campo eléctrico, dependiendo si es positiva la carga o negativa, vaya en esta dirección. ¿Y a qué va a ser igual? La magnitud. Va a ser igual acá por la densidad de carga dividido. De hecho, se lo voy a poner mejor acá como una fórmula para que ahí la tengan presente. Voy a ponerles aquí que aquí tienen D y acá tienen θ1 y acá tienen θ2. Entonces, en este caso, el campo eléctrico va a verse de esta manera o en dirección contraria, dependiendo de qué carga tenga la varilla. Y el campo eléctrico, ¿a qué va a ser igual? Acá, por lambda, que es la densidad de carga, dividido para D, que D es la distancia del punto donde calculamos el campo eléctrico a donde se encuentra la varilla, multiplicado por el seno de θ1 más el seno de θ2. Que θ1 y θ2 son los ángulos que pueden observar ahí. ¿Ok? Y esto de aquí es lo que vamos a utilizar. Entonces, déjense los escribo de una mejor manera.
Y entonces, ¿aquí qué me quedaría? Que es K por lambda, la distancia que es A medio, y aquí me quedaría seno de teta 1 más el seno de teta 2. Y si nosotros observamos, de aquí a acá vale A medios. Y de aquí a acá, ¿cuánto vale? Vale A. Y de aquí a acá, ¿cuánto vale? Vale A. Y acá tenemos la hipotenusa. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿teta 1 vale lo mismo que teta 2? Sí. Sí, ¿verdad? Porque ambos tienen cateto opuesto a medios, perdón, tienen A y cateto adyacente a medios. Ambos tienen la misma hipotenusa, por lo tanto, son los mismos ángulos, son los mismos. Entonces, aquí, ¿qué me queda? Campo eléctrico es igual a K por lambda por 2 sobre A. Y aquí me quedaría 2 veces seno de teta 1, porque son lo mismo. Y ahora, ¿cuánto vale seno de teta 1? Bueno, el resultado es A sobre la hipotenusa. ¿Y cuánto es la hipotenusa? Raíz de A al cuadrado más, ¿y acá qué me quedaría? A medio al cuadrado. Por lo tanto, nos queda A al cuadrado más A al cuadrado sobre 4. Y esto no es otra cosa que 4 una 4 más una 5. Sería raíz de A al cuadrado por 5 cuartos. Y esto a la mala lo puedo escribir de la siguiente manera. Como 2 sobre raíz de 5. Sí, sí pueden ver por qué sale 2 raíz de 5, ¿verdad? Si no, me aviso. Bueno, igual lo explico. Seno de teta 1, aquí lo que podemos hacer es distribuir la raíz. Entonces, ¿qué me queda? Raíz de A al cuadrado por raíz de 5 sobre raíz de 4. Entonces, aquí nos quedaría A sobre A por raíz de 5 sobre 2. Esta A se me elimina, este 2 pasa a multiplicar y me queda 2 sobre raíz de 5. ¿Ok? Entonces, campo eléctrico aquí es igual. K lambda por 2. Acá me quedaría por 2. Otra vez por 2 sobre A y sobre raíz de 5. Y entonces multiplicamos y 2 por 2 por 2 nos queda obviamente 8. Y el campo eléctrico es igual a K lambda por 8 sobre A raíz de 5. Déjenme ver si todo está bien. Profe, Dígame. está calculando en el eje J, ¿verdad? Sí, básicamente en la parte vertical, porque ya demostramos que en la parte horizontal el campo eléctrico vale 0. Ah, ya. Otra cosa que nos faltó. eh, Nos faltó reemplazar la densidad de la carga.
Sí, ¿verdad? Nos faltó reemplazar la parte de la carga eléctrica. Ok, entonces, en vez de lambda, aquí no sería lambda, sería 4 lambda. Sería K y aquí sería 4 lambda. Por lo tanto, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría K por 32 por lambda sobre A raíz de 5J. Y ya, ahí termina el ejercicio. Ahora, obviamente, si nos pidieran, por ejemplo, o nos dieran valores, no sé, por ejemplo, nos dice que lambda es igual a, digamos, es igual a raíz de 5 y A vale 0,128 metros. Entonces, ¿cuánto nos quedaría el campo eléctrico? Nos quedaría K por 32 por raíz de 5 sobre A que vale 0,128 por raíz de 5 y esto en componente J. Por lo tanto, se nos elimina la raíz de 5 y ¿cuánto nos queda el campo eléctrico en la dirección J? Nos queda 2,25, wow, por 10 a las 12 newton sobre coulomb. Bueno, la verdad que sí, sí queda un campo eléctrico muy grande. Y ya, eso chicos. Dígame. Una pregunta, lo que pide no es el campo eléctrico total, o sea, Y, no es dos veces lo que acaba de sacar. Pero ya lo había colocado, no lo había calculado. No, porque solamente subí el 2 de la longitud, el 2 seno de teta 1 y seno de teta 1 que es Ajá, 2 sobre rige 5. Pero falta claro, el otro 2. sí. Ajá. Entonces, sí, tienes razón. Esta parte de aquí sí me mareo porque son varios dos. Directamente sería más bien dos veces lo que obtuvimos acá. Entonces, por esto, sería directamente dos veces y acá ponemos lo que obtuvimos aquí, K por 32 por lambda sobre A raíz de 5 en J. Y esto sería 64. Y ahora sí venimos y reemplazamos. Nos quedaría K 64 raíz de 5. Acá nos quedaría 0,128 y esto raíz de 5 J. Sí, ahí sí está bien. Gracias. Bueno, entonces sería 4,5 por 10 a la 12 newton sobre coulomb. Y ya, ahí sí ya terminaría el ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos?
También se podría haber resuelto con integrales, ¿verdad? Sí, por supuesto, porque de hecho esto de aquí se lo obtiene integrando. Solo que a diferencia de la demostración que yo les hice en la clase pasada, eh, nosotros tomábamos la integración, la parte de las longitudes. Acá toma la parte de los ángulos. Pero al final da lo mismo. ¿Alguna pregunta, chicos? Y nada, chicos, eso sería entonces por la ayudantía de hoy. En cualquier caso, yo ya les compartí ejercicios. Si ustedes eh, necesitan más que otros ejercicios, me pueden escribir en el grupo y ahí les puedo compartir. Eso sí, avisen.